El terrible final de Stranger Things. No es una hipérbole para llamar la atención. Es una declaración. Una serie que durante años vendió misterio, terror y nostalgia, terminó entregando esto. Con un presupuesto reportado que ronda los $480 millones, uno esperaría un cierre que justificara la inversión emocional y visual. En cambio, recibimos una temporada que siembra más preguntas que respuestas, anula su propio terror y despide a personajes clave con explicaciones a medias o, peor, sin explicación alguna. ¿Qué pasó exactamente? Vamos a destriparlo. Desde el primer minuto, había expectativas legítimas, cerrar arcos largos, resolver la mitología del Upside Down y dar un final que respetara el tono oscilante entre horror, aventura y drama humano que hizo grande a la serie. Pero lo que prometía ser un conflicto cósmico se transformó en una sucesión de soluciones improvisadas, subtramas abandonadas y choques estéticos que no encajan. Y no hablo desde la rabia de un fan cualquiera. Hablo desde el mismo cariño que se tiene por una serie cuando se reclama que la están desfigurando. Antes de seguir, un favor rápido. En los comentarios, dime qué nota le das al final de Stranger Things. Al final del video, yo te digo la mía. Empecemos por el hilo más irritante. Las semillas plantadas que nunca florecieron. La temporada está llena de promesas dramatúrgicas, elementos sembrados con la intención de cobrar sentido después, que se convierten en humo. 3 ejemplos concretos y visibles desde el ataque de la temporada. Primero, la obra de teatro. Durante episodios se nos muestra una pieza que, en teoría, está cargada de simbolismo y pistas. Una obra que debería haber sido un espejo narrativo, un mapa para entender motivaciones o una trampa dramática que revelara algo crucial. ¿Qué hace la serie con ella? La utiliza como escenografía de fondo, como acierto nostálgico y luego la deja. La sensación es que fue una buena idea que nadie supo cómo convertir en cierre temático. Segundo, la fecha, el 6 de noviembre. La insistencia en esa fecha, planteada como algo siniestro y con peso profético, funciona como un reloj que todos miramos esperando el momento de la detonación. Al final, la fecha queda, salvo alguna insinuación, sin una resolución satisfactoria. La serie insinúa significado y no lo confirma. Te invita a pensar que algo grande va a ocurrir ese día y después se contenta con una conexión arbitraria. Eso es frustrante porque da la sensación de promesa rota. Si plantas un misterio numérico, debes pagarlo con una verdad dramática que haga valer la espera. Tercero, las viñas, los enredamientos del Upside Down y los Demobats, Demodogs. La primera vez que vimos la expansión del Upside Down, el terror funcionaba porque aquello era viviente. Respiraba, mutaba, era una ecología hostil. En la temporada final, esos elementos aparecen para el gran set piece y luego desaparecen. Es como si el mundo invertido se quedara sin manos para sostener su propio horror. Plantas, criaturas, ecosistemas, todo se vuelve utilitario. Aparecen cuando hay que empujar la trama y se esfuman cuando toca explicar las consecuencias. Eso no es construcción de mundo, es manipulación escénica. A esto hay que sumarle subtramas con muchas promesas emocionales. Embarazos, experimentos, un grupo militar con una historia propia, que se pierden en el ruido, personajes que llegaron con propósito y terminan de comparsa. En un drama bien orquestado, cada subtrama debe justificar su presencia en la mesa final. Aquí muchas de ellas subieron al escenario para señalar un punto y luego se fueron sin despedida. Esa sensación de cajas abiertas sin candado vuelve al espectador desconfiado. ¿Todo lo que vimos tenía algún sentido o era puro relleno? Ahora miremos la estructura. Hay un exceso de tramas que compiten por atención. Cuando una serie deja crecer 10 fuegos a la vez, necesita un montaje quirúrgico para apagar algunos y avivar otros en el momento preciso. Lo que tenemos es un final que intenta resolver demasiadas cosas en muy poco tiempo. Resultado: desenlaces comprimidos, giros que casi no se sienten y una conclusión que parece más una checklist que un clímax pensado. En lenguaje más directo, la temporada se queda sin espacio dramático para que las cosas importen. Un ejemplo práctico: la escena del tanque con agua. En términos visuales y simbólicos, era una oportunidad enorme. Podía haber sido un momento de horror puro, una metáfora de la inmersión en la oscuridad o un punto de quiebre emocional para un personaje. En vez de eso, la secuencia se mueve, cumple su función técnica en la acción y sigue. Se convierte en un recurso frío en lugar de una inversión estética que pague con emoción. Y no es un caso aislado. Hay varias escenas que deberían resonar y terminan como trámites. Todo esto nos trae al problema del world building, que es quizá lo más doloroso para los fans que disfrutaron la coherencia de temporadas pasadas. El Upside Down dejó de ser un ecosistema coherente para transformarse en una especie de almacén de bestias y set pieces. Antes, la amenaza tenía lógica interna.
la toxina ambiental, la infestación viral, la corrupción de la realidad. Era plausible dentro de su propia lógica fantástica. En esta entrega, la dimensión adversaria parece perder vida propia. Sus criaturas aparecen como chucherías de terror, y la geografía oscura se vuelve un simple telón de fondo. ¿Recuerdan cuando en temporadas previas todo el misterio sobre el otro lado venía acompañado de reglas no escritas? Reglas que los personajes, al explorar, iban descifrando poco a poco. Era incómodo, sí, pero cohesionado. Aquí, las reglas se vuelven maleables según el set piece que el guión necesite. Un monstruo es vulnerable por conveniencia narrativa. Una puerta dimensional se abre porque la trama lo exige. Las vinas, que podían haber sido una metáfora sobre cómo la oscuridad se enreda en la ciudad, terminan siendo utilería. Aparecen cuando es estético y desaparecen cuando son incómodas para la escena siguiente. La consecuencia de este desapego del lore es doble. Primero, la amenaza pierde su peso. Si la oscuridad no tiene consistencia, dejar de temerla es natural. Segundo, los sacrificios dramáticos se empobrecen. Si el enemigo es maleable y la lógica interna es frágil, difícilmente una muerte o una pérdida se sienten irreversibles. Y en una historia que se vende como épica y emocional, eso es mortal. Eso conecta con otro punto, la transformación del antagonista. No voy a negar que la mitología de Vecna, Mind Flayer, es uno de los elementos más atractivos de la saga. Su ambigüedad permitía interpretar horror cósmico, corrupción psíquica y una presencia casi mitológica. En la temporada final se evidencia una tendencia preocupante: reducir una idea compleja a un diseño visual espectacular. El enemigo central, que podía habitar lo psicológico y lo físico a la vez, se vuelve, en momentos, una criatura arácnida gigante. Es una decisión estética que no tendría por qué ser mala si tuviera una justificación dramática sólida. El problema es que la justificación no llega. La mitología se empobrece en favor del espectáculo, y el espectáculo, a su vez, termina siendo breve. La gran pelea no dura lo suficiente para dar la sensación de que el bien y el mal están enfrentándose en serio. Es más una colección de set pieces que se suceden sin construir una escalada emocional adecuada. Y aquí aparece otro maltrato: el ritmo. La temporada acelera hacia la resolución con la naturalidad de quien quiere terminar una tarea doméstica. En los momentos en los que debería estirar la tensión, el montaje corta. En los momentos donde sería sano respirar y permitir que la pérdida duela, la cámara pasa al siguiente plano. La urgencia no es dramática, es mecánica. Cuando la técnica narrativa prioriza la eficiencia sobre la intensidad, lo que queda es una experiencia que puede verse, pero que difícilmente se siente. No todo es catástrofe. Hay aciertos puntuales que demuestran que, detrás del desorden, aún hay talento y sensibilidad. El epílogo logra momentos verdaderamente emotivos. El montaje que acompaña ciertos reencuentros y la escena de Dungeons & Dragons logran tocar la nostalgia y la camaradería que definieron etapas pasadas de la serie. Esas secuencias funcionan porque apelan al corazón del espectador. No necesitan grandes efectos ni explicaciones complejas, solo honestidad dramática. Esa honestidad, por desgracia, es una nota aislada en una partitura desafinada. Volvamos a mirar la pieza técnica. No puedo dejar de señalar la desconexión entre el presupuesto y el acabado. Cuando una producción maneja cifras millonarias, la expectativa legítima es una coherencia técnica que respalde la narración, efectos que no distraigan, iluminación que construya atmósfera y diseño sonoro que sumerja. Aquí hay instancias donde los VFX son notoriamente pobres, donde la iluminación falla en sostener la atención y ciertas composiciones entregan una sensación de menos vivo en pantalla. No es que todo sea un desastre técnico, pero la desigualdad entre buenos y malos momentos genera una sensación de arrebato. Podrían haberlo hecho mejor, y sin embargo, se nota falta de cuidado en pasajes cruciales. Además, la dirección de actores sufre cuando el guión no les brinda material coherente. Hay actuaciones que brillan a ratos, pero muchos personajes parecen actuar a través de indicaciones puntuales del libreto, en lugar de arcos emocionales orgánicos. Eso debilita la empatía y convierte decisiones importantes en meros movimientos en el tablero. Hablemos de personajes y de la manera en que sus destinos fueron resueltos o no resueltos, porque aquí está uno de los golpes más dolorosos para el público. Tomemos el caso de Eleven. Su arco final es una de las decisiones más polémicas. La serie presenta una muerte, ausencia, signo de sacrificio que, según se mire, puede leerse como definitiva o como abierta a interpretación. Es importante decirlo. La narrativa sugiere que algo grave sucede con Eleven, pero no entrega una respuesta cerrada. Para algunos espectadores, eso es poesía dramática. Para otros, es abandono. Ambas interpretaciones son legítimas y deben aceptarse como tal.
Lo que hiere especialmente es la manera en que el resto reacciona. Algunos personajes parecen aceptar la pérdida con una rapidez que no casa emocionalmente con lo que se vio antes. Hopper, por ejemplo, en lugar de mostrar un duelo prolongado o una ruptura identitaria, parece seguir adelante con una facilidad que choca con su historia. No es que los personajes deban encenderse en dolor perpetuo, pero la transición emocional debería justificarse en el guión. Cuando la reacción no se construye, el sacrificio queda desprotegido y pierde su nobleza. También se perciben desapariciones de personajes o subtramas que antes tenían presencia sólida. Figuras como Robin, Nancy, Murray o Eddie aportaron capas de textura durante la serie, pero aquí varias de sus líneas se comprimen o desaparecen sin un cierre digno. Esa sensación de usar a los personajes como instrumentos para empujar escenas puntuales y luego descartarlos reduce la valía del drama y desdibuja la idea de universo compartido que la serie alimentó durante tanto tiempo. Y si el tratamiento emocional es irregular, la coherencia interna del mundo se ve aún más dañada. Volvamos por un momento a la geografía del otro lado. Si el Upside Down ya no tiene la vitalidad que antes, los sacrificios y las pérdidas terminan sintiéndose estériles. ¿Por qué morir por algo que ya no muestra consecuencias palpables? Esa es la pregunta que late en el final. La inversión dramática pierde retorno. El espectador se queda con la sensación de que las apuestas no eran reales, o que el guión no tuvo voluntad de sostenerlas. Hay un segundo problema ligado a la puesta en escena: la sensación de infantilización de la amenaza. En un intento por hacer el conflicto accesible y espectacular, y quizá por evitar riesgos narrativos, la serie opta por soluciones que parecen pensadas para una aventura desenfadada, en lugar de mantener el terror cósmico inicial. Esto no significa que la serie deba ser sombría sin descanso. Sí significa que cuando vendes la idea de un antagonista poderoso y casi místico, debes respaldarla con decisiones dramáticas consecuentes. Reducir la ambición del mal a un set piece de acción quita la profundidad que el universo merecía. Aún así, y para no convertir esto en una demolición gratuita, conviene reconocer que la serie busca momentos de cierre emocional. Las escenas finales en las que los personajes comparten un techo, juegan Dungeons and Dragons o simplemente se miran con la historia detrás son recordatorios de por qué tantos espectadores se engancharon. Esas escenas funcionan porque apelan a la amistad, a la pérdida compartida y a la nostalgia. No son suficientes para salvar la construcción, pero sí ofrecen una calma donde el espectador puede respirar y recordar lo que la serie hizo bien en su momento. Entonces, ¿cuál es la síntesis de todo esto hasta aquí? La temporada plantea demasiados misterios sin cobrarles después. ¿Diluye su monstruo central en aras del espectáculo? Empobrece el mundo que había hecho fiable cada temporada previa. Y como consecuencia, deja a personajes y espectadores con un sabor agridulce. Esa combinación es corrosiva para un final que debería ser memorable, en el sentido artístico y emocional, no solo reflejar números o cerrar un calendario de producción. Y aquí llegamos a una línea que merece una reflexión. Cuando una historia se preocupa más por resolver su checklist que por respetar la lógica interna y las emociones que la sostienen, deja de ser narrativa y se convierte en trámite. En el caso de Stranger Things, muchos de esos trámites están cubiertos por escenas efectistas o por el peso de la nostalgia. La nostalgia puede ser un andamio útil, pero no es sustituto de una resolución coherente. Sabiendo todo esto, la pregunta que chirría es simple: ¿por qué sucedió? No tengo la respuesta definitiva, y no conviene lanzar acusaciones personales. Lo que sí puede analizarse son factores probables. Una es la ambición, cerrar todo drama en una temporada que, por su propia magnitud, necesitaba paciencia. Otra es la presión comercial. Cuando una franquicia se transforma en un producto de gran escala, las decisiones creativas muchas veces se alinean con lo que se percibe como seguro para la audiencia masiva. Y una tercera puede ser la falta de tiempo narrativo. Cuando la serie necesita resolver arco tras arco, el ritmo se vuelve esclavo de la economía del episodio. Sea cual sea la mezcla de causas, el resultado es el que vemos en pantalla. Una promesa no completamente pagada. Y eso duele porque la serie tuvo y sigue teniendo recursos, personajes queribles, momentos visuales poderosos y una mitología que en el pasado funcionó. No es un desastre total, eso sería injusto, pero sí es un cierre que traiciona la entrega gradual y precisa que hizo grande la historia en sus mejores momentos. A estas alturas, y con todo lo dicho, se vuelve inevitable mirar hacia el gran conflicto, la forma en la que la serie decide encarar a su villano y cómo ese enfrentamiento define, por lo menos simbólicamente, el cierre de la saga. La reducción de la amenaza a un esquema de acción corto, la prisa por concluir y la falta de pago a las semillas planteadas convergen en una escena final que, en vez de arrojar luz, deja todo en penumbra. Esa penumbra
Es la que obliga a preguntarnos si la serie quiso realmente cerrar su mitología, o si simplemente quería hacer un final que funcionara en clips de promoción. Y la penumbra también es donde la ambigüedad sobre destinos importantes, como el de Eleven, se instala. Una ambigüedad que puede entenderse como elección estética, dejar espacio a la interpretación, o que puede leerse como falta de valentía para dar una conclusión clara. Ambas lecturas son posibles y, en cierto modo, son el síntoma más fiel de un final que evita definiciones por comodidad o por indecisión. Con todo este panorama, la narrativa de la temporada parece perder su norte en el momento decisivo. Hay piezas funcionales, escenas emotivas, recursos estéticos puntuales, pero no hay una costura firme que las una. El resultado es una mezcla que deja sabor a promesa incumplida en tres frentes visibles: la obra que no explica nada, la fecha que no explica su importancia y los monstruos que aparecen y desaparecen sin lógica. Tres promesas sembradas que jamás se ven recompensadas con un pago narrativo consistente. Y así, con tantas promesas a medio cumplir, la temporada llega a su punto más vulnerable justo cuando debería ser más épica. La sensación de anticlímax se hace inevitable, y el espectador que vino a presenciar una culminación se encuentra con piezas sueltas que no terminan de encajar. Quedan por delante la explicación definitiva del antagonista, la resolución emocional de los personajes y la evaluación técnica que cierre el balance. Son preguntas grandes, con respuestas que pueden inclinar la balanza de este final hacia un cierre digno o hacia una decepción histórica. Pero la base sobre la que esas respuestas deberían apoyarse ya está agrietada. Demasiadas promesas, demasiados hilos y una resolución que no paga la cuenta. La sensación de anticlímax no es un accidente. Es la suma de decisiones que, una a una, fueron desmantelando la tensión. Ahora, entremos en lo que quizá molesta a los fans con más intensidad: la batalla final y la forma en que se trató al villano. Porque ahí es donde una serie que vendió miedo cósmico y misterio se juega su reputación. Empecemos por el propio antagonista. Vecna Mind Flayer no es solo un monstruo. En sus mejores apariciones fue una idea inquietante, una presencia que podía corromper mentes, contaminar espacios y transformar la realidad desde dentro. Eso es distinto a enfrentar una criatura gigantesca en una puesta de acción. El problema no es la forma visual. Una araña gigante puede dar miedo, sino lo que esa forma hace al concepto. Homogeneiza la amenaza, la reduce a un problema físico que se resuelve con golpes y explosiones. El terror psicológico, la sensación de amenaza siempre latente, se diluye cuando transformas lo incomprensible en algo susceptible de ser medido por un cronómetro de batalla. Y la pelea, hablando claro, tiene el timing de una secuencia pensada para el highlight reel. Hay momentos espectaculares, sí, planos amplios, cámaras que giran, efectos que buscan el wow, pero dura poco, es episódica y no hay escalada emocional. Esperas que el enfrentamiento sea el clímax que haga valer todo lo sembrado. En cambio, funciona como cadena de escenas de acción que no se conectan entre sí con sentido dramático. No sientes que el mundo pende de un hilo. Sientes que vas viendo escenas de un videojuego con pausa para el siguiente boss fight. Ese problema se agrava por decisiones logísticas en el guión. Los personajes se dispersan, realizan acciones que claramente apoyan el espectáculo, pero no la coherencia interna, como si la prioridad fuera hacer que X héroe tenga su momento en cámara. Cuando el villano debe ser derrotado no con una sola herramienta, sino por la conjugación de sacrificios, el guión opta por la colección de set pieces en vez de una verdadera culminación temática. Resultado: ni la amenaza se siente completa, ni los sacrificios se pagan con la deuda emocional que deberían pagar. Hablemos de tácticas narrativas mal resueltas. Por ejemplo, la famosa separación del grupo, que en teoría debería aumentar el suspenso. Aquí sirve para mostrar distintas batallas. Ok, pero también para fraccionar las posibilidades de tensión. Si cada subgrupo afronta una amenaza periférica, ninguna de esas amenazas recibe la atención para convertirse en algo memorable. El clímax, en lugar de concentrarse, se disemina, y cuando vuelve a enfocar, el público ya está extenuado por la fragmentación. Y no es solo cuestión de estética. Hay decisiones concretas que socavan el impacto. Si el villano pudo infectar mentes y manipular la realidad, ¿por qué no explotar esa capacidad en la batalla final para poner un conflicto interno más rico? ¿Por qué no usar al enemigo para retorcer los lazos afectivos entre personajes en lugar de limitarse a colisiones físicas? Son preguntas que piden respuesta, porque al optar por lo obvio, la serie renuncia a lo que la hizo efectiva: jugar con el miedo invisible. Todo esto tiene una consecuencia práctica en el valor de las muertes y sacrificios. Si algo se produce en 5 minutos de set piece, deja de sentirse irreversible. En la ficción, el precio de una pérdida depende de la claridad con que el relato ha establecido la amenaza y la inevitabilidad. Si la amenaza se revela maleable,
y la escena que debería coronar el sacrificio es acelerada, la emoción que debería brotar queda amortiguada. Por eso, muchos fans percibieron la resolución de Eleven, sea que la lean como muerte o como desaparición, como insuficiente, porque el texto no le dio a ese momento la arquitectura emocional que merecía. Pero la discusión sobre personajes no se agota con Eleven. Hay varias dinámicas que terminan mal resueltas por falta de tiempo narrativo o por decisiones de priorización. Hopper, por ejemplo, viene de un arco donde la pérdida y la redención son fundamentales. Que su reacción a un evento traumático parezca una transición demasiado rápida rompe la identificación que construimos con él. No estoy pidiendo un duelo de telenovela, sino coherencia. Si en episodios anteriores vemos que el personaje sufre, su proceso de duelo debe tener matices, no atajos. La serie a veces opta por ese atajo, como si necesitara reubicar emocionalmente a los personajes para seguir avanzando en la cronología, sin detenerse en el luto. Will es otro caso. Su sensibilidad al Mind Flayer fue una idea fascinante. Un niño que carga con un trauma literalizado y, sin embargo, su potencial dramático se queda corto. En lugar de explorar hasta qué punto ese trauma lo cambia, la temporada lo usa momentáneamente como motor de trama y después lo aparca. Así se desperdicia la oportunidad de que alguien que siempre estuvo en el borde del peligro aporte el punto de vista que conecte lo mítico con lo humano. Mike, Joyce, Max, Lucas, Nancy, Robin, Maurice. Muchos de estos nombres sufren el mismo destino. Tienen escenas potentes, una mirada, una declaración sobria, un momento de empatía, pero no suficientes arcos de cierre. La escena de Max en el hospital, por ejemplo, es intensa por lo que implica para ella y para el grupo, pero la resolución posterior, qué significa para su futuro, qué consecuencias psicológicas trae, queda vaga. No es suficiente dar la escena emocional. Es necesario sostener la resonancia después. Y en este final, eso no ocurre con la constancia necesaria. La lectura que uno puede hacer es dura. Personajes que alguna vez fueron el corazón de la serie pasan a ser recursos dramáticos para la agenda del episodio. No es que todos estén mal escritos, es que el conjunto no logra darles a todos el tiempo de maduración que la historia exigía. Y cuando eso ocurre en un cierre, las pérdidas se sienten caprichosas, más obligadas por la necesidad de terminar que por la lógica interna del drama. A esa sensación se suma la gestión del tempo. En el momento en que debías dejar que el dolor existiera, la serie corta. Cuando se necesita respirar para entender una pérdida, la cámara ya pasó a la próxima secuencia. Ese afán por no perder ritmo termina costando profundidad. Es como si la producción creyera que la acumulación de escenas intensas equivaliera a efecto dramático sostenido. No lo es. La intensidad sin continuidad emocional es ruido. Observemos ahora la dimensión técnica con atención. Ya mencioné la contradicción entre presupuesto y acabado. Vale la pena desglosarlo un poco para entender por qué eso da tanto coraje. Un gran presupuesto crea expectativas legítimas, que las escenas complejas no parezcan parches, que los efectos no rompan la inmersión y que la atmósfera esté cuidada. En varias secuencias noté problemas que van desde la composición hasta la iluminación. Hay momentos donde los cromas son visibles, donde el tamaño relativo de objetos no cuadra y donde la integración de criaturas con actores falla porque la interacción física no está bien lograda. Todo esto enturbia la experiencia. Cuando el espectador se distrae evaluando si el efecto es real o falso, su conexión emocional se rompe. Pero no todo es culpa de los efectos digitales. La iluminación es un elemento narrativo que la serie a veces desperdicia. En escenas donde debería dominar una penumbra opresiva, la claridad de la toma banaliza la tensión. En otras palabras, la elección estética parece incoherente con el tono que se busca. Si vas por terror, la luz debe jugar a favor del miedo. Si vas por épica, la luz debe magnificar la escala. La inconsistencia visual sugiere una producción que no decidió completamente qué quería hacer en determinados momentos. También hay una cuestión de dirección. Algunos planos están pensados para impresionar, no para servir a la escena. Y cuando un plano intenta impresionar sin construir significado, el resultado es espectacular pero hueco. Eso se nota especialmente en las secuencias de acción donde la coreografía prima sobre la credibilidad emocional. La cámara se mueve rápido para esconder huecos narrativos en lugar de permitir que la acción respire. A pesar de estas quejas, no quiero cerrar este apartado sin admitir que hay aciertos técnicos y artísticos. Hay momentos en que la composición funciona, donde la música eleva la escena y donde las actuaciones trascienden el texto. Esos instantes muestran que el equipo creativo aún tiene recursos y sensibilidad. Simplemente la suma final no alcanza la coherencia que se requería para un cierre de esta envergadura. Regresemos a los elementos que sí funcionan, porque reconocerlos es importante para no convertir esto en un linchamiento.
El epílogo emocional y las escenas de Dungeons and Dragons son ejemplos claros de lo que la serie hace mejor cuando se concentra en lo humano. El epílogo, con su montaje que combina memoria y presente, logra dos cosas: cierra ciertos afectos y da un respiro para procesar pérdidas sin forzar una lección moral. Es una mirada honesta a la amistad y al crecimiento. Por un momento, la serie recuerda por qué la seguimos. La secuencia de D es otra gema, sin grandes efectos, sin pretensión, funciona porque condensa la mitología y la camaradería. Es un recordatorio de que, en ocasiones, lo simple cuenta más que lo espectacular. Si la serie hubiera decidido encajar más momentos de esa honestidad a lo largo del cierre, quizá el resultado habría sido menos traumático para la audiencia. También hay toques nostálgicos que, cuando no se usan como atajo, tocan la fibra. Esos pequeños gestos, un juego, una canción, una referencia compartida, son los que anclan a los personajes en su historial común y dan al espectador la sensación de que nada de lo anterior fue en vano. Lástima que sean insuficientes para equilibrar todo lo que falla a gran escala. Ahora, ¿qué nos queda como balance final? Tomando todo esto en conjunto, el título de este video no es hipérbole gratuita. El terrible final de Stranger Things es una declaración cargada pero sustentada. Lo es por la cantidad de promesas narrativas que no fueron cobradas, por la reducción del antagonista a un set piece, por la fragmentación de personajes y por la inconsistencia técnica que no esperaba un público ante una inversión millonaria. Terrible no en el sentido de que la temporada sea un cuerpo sin valor, no lo es, sino en que traiciona expectativas legítimas y deja un sabor amargo por lo que pudo haber sido. Dicho eso, es justo matizar. No es un desastre absoluto. Hay escenas que funcionan, momentos de lucidez emocional y evidencias de talento en la construcción de atmósferas. El problema es que esas piezas buenas no logran sostener el edificio entero. La serie se despide con nota de nostalgia y aciertos puntuales, pero con una arquitectura narrativa que no paga la deuda simbólica de todas las semillas plantadas. ¿Eso la convierte en una mala serie? No. ¿Eso la convierte en un mal final por antonomasia? Tampoco. Lo que sí es cierto es que, dentro del catálogo de finales discutidos por fandoms masivos, este ocupa un lugar decepcionante. Es el tipo de cierre que obliga a replantear el valor de lo que se construyó previamente. Y para una obra que practicó con acierto el misterio y el terror, esa traición a su propio ADN duele. Al final, la pregunta que nos queda a los espectadores es esta: ¿qué preferimos recordar? ¿Las temporadas que nos hicieron amar el proyecto, o el anexo final que desdibuja parte de ese logro? La respuesta será distinta para cada uno. Para mí, la nostalgia por momentos brillantes sigue en pie, pero no puedo ignorar que el final no hizo justicia a la idea que la serie supo cultivar. Por eso afirmo que fue terrible, no porque todo esté mal, sino porque la suma de errores en decisiones clave deja un cierre inferior a lo que la saga merecía. Antes de despedirme, un recordatorio. Ya te pedí al inicio que me dijeras en los comentarios la nota que le das a este final. No la repitas aquí, guárdala para el hilo. Lo que sí voy a pedir ahora es que, si este análisis te resultó útil o te hizo pensar, te suscribas al canal, dejes un like y compartas el video con alguien que también haya sufrido con este cierre. Y una nota rápida sobre el video de hoy. Este contenido fue posible gracias a la gente de Cyberclass. Si quieres transformar tu tiempo en Internet en habilidades reales, crear contenido, aprender herramientas digitales o mejorar tu marca personal, revisa el enlace en la descripción. Tienen cursos prácticos y muchas opciones para sacarle provecho a lo que consumes en línea. Con todo lo dicho, Stranger Things nos dio momentos brillantes a lo largo de su historia, pero su final, en mi opinión, no supo pagar las cuentas pendientes. Fue un cierre que escoge la inmediatez del espectáculo por encima de la coherencia y la emoción sostenida. Y eso, para una saga que construyó su nombre en el misterio y la melancolía, es la peor clase de desperdicio. Dime en los comentarios la nota que le das al final y por qué. Me interesa ver si coincidimos o pasamos a otra escala de decepción. Nos vemos en el siguiente video, donde desmenuzaremos con la misma lupa otro cierre que nos dejó hablando por días.